23 de noviembre, ¿vale? Apuntando, tendremos aquí en la iglesia sábado 23 de noviembre, parece que queda mucho, pero ya no quedan ni 2 meses, ¿vale? Una conferencia junto con el... A ver, tengo aquí. La editorial Bautista Independiente, el Seminario Bíblico Bautista, que algunos de vosotros estáis estudiando en él, y la iglesia. Tendremos juntos una conferencia aquí, a prueba de todo, se llama, y vamos a estar viendo algunas, como dice aquí, sabiduría divina para toda tormenta humana, algunas claves que nos da la Biblia para poder afrontar las dificultades en la vida, los tiempos malos, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Estará Ken Albright. Alguna vez hemos intentado que venga, pero fue justo cuando la pandemia, no sé si a alguno le suena, le conoce. Él es americano, pero ha estado muchos años en Salamanca. Yo le conozco desde que era pequeño, y la verdad que es un hombre de Dios, y pues estoy deseando escuchar lo que él tiene que decir. También Armando Melo, él es mexicano, vendrá específicamente para esto, de la editorial Bautista Independiente, y un tal Miguel Ángel Pozo, que no sé si os suena, pero los tres estaremos aquí. Y también, por cierto, y esto me hace mucha ilusión, invitaros a todos, también en medio de esta conferencia, será la presentación de mi nuevo libro, La mano que mueve al mundo, un comentario del libro de Daniel, ¿vale? Así que estáis todos invitados, es gratis y todo, ¿vale? Entonces, sencillamente, pues estáis invitados para venir, para aprender, para disfrutar. 23 de noviembre, apuntando en vuestras apretadas agendas, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿vale? Y eso por una parte. Y luego por otra, allí al lado de Daniel, allí he puesto unos papeles. Los que estabais en la reunión de los miembros del domingo pasado, os sonará que hablamos de 2 propuestas de locales, ¿vale? Ahí están desglosadas. Ahí podéis ver el plano que he hecho yo, ¿vale? No lo ha hecho ningún arquitecto ni nada, simplemente he cogido los planos que tenemos en bruto de los locales y me he puesto a soñar cómo podría ser cada uno de los 2 locales para hacernos una idea de qué tenemos entre manos, y ahí están un poco las condiciones de cada uno de los 2 locales. Si tenéis preguntas me hacéis, pero así yo creo que viéndolo claramente podemos ver exactamente dónde está cada uno, cómo es de grande, qué posibilidades tiene, y poder en base a eso tomar una decisión, ¿vale? Entonces, ese es el segundo anuncio. Y ahora sí, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 4. Ya empezamos en el capítulo 4 del libro de Romanos. Y recuerdo que el 5.º capítulo del libro de Romanos, es decir, ya supongo que a primeros del mes que viene, lo tengo en la agenda, pero ahora no sé exactamente el día. Pero vamos a terminar con el capítulo 5 del libro de Romanos, y después comenzaremos con un libro del Antiguo Testamento, que no os voy a decir cuál es todavía para mantener la intriga, ¿vale? Pero haremos una pausa del libro de Romanos, y para después volver, ¿vale? No lo dejamos a un lado. El libro de Romanos cada vez se va poniendo más interesante, así que vamos a seguir con él. Y estamos en el capítulo 4. Comenzamos en el capítulo 4, y recordáis que Pablo ha estado hablando después de todo este juicio que ha estado haciendo, en el que ha sentenciado que somos culpables delante de Dios, ¿verdad? Ha comenzado a hablar de la clave, qué es lo que Dios ha hecho para nosotros. Y me gustaría que nos pusiéramos un poco en situación de el caso tal y como lo ha planteado Pablo. Imagínate que estás el día de mañana, o quizá el día de hoy. Si sales a la calle y se te cae un jarrón encima o algo, que alguien está regando y se te cae una maceta en la cabeza, y de repente, ¡pum!, te mueres. Puede pasar, ¿eh? Te puede pasar un pijama de cola, ¡pum!, y se te cae encima. Y ya está. Y de repente te encuentras delante del juez. Y allí está el fiscal. Y empieza a saca un rollo y ¡pum!, y empieza a salir ahí, ¿no?, kilómetros del rollo, y empieza a presentar todos los cargos en tu contra. Todas y cada una de las veces que tú has fallado a Dios, has desobedecido a Dios a lo largo de tu dilatada o no tan dilatada existencia, ¿no? Y empieza a enumerar, y ahí se está 10 años, ¿no?, enumerando. Pues mira, este día tal, dijo esto, y este día tal, mintió esto, y este día robó este lápiz, y este día hizo esta cosa, y tal. Ya está, ¿no? El juez está escuchando los cargos. ¿Qué vamos a hacer con este hombre?
o con esta mujer. ¿Qué vamos a hacer? Pues es que no hay nada más que hacer. Ya está, caso cerrado, punto. Pero entonces aparece tu abogado defensor. Un abogado defensor que tiene agujeros en sus manos y en sus pies. Agujeros todavía abiertos en recuerdo de su labor como redentor. Y entonces él saca otro papel, otro rollo, y lo desenrolla, y no hace falta desenrollarlo mucho para ver que está completamente en blanco. Y él dice: perdóneme, señoría, pero en base a la justificación por la fe de este hombre o de esta mujer, sus cargos, coge el otro rollo lleno de todas las cosas que has hecho, han sido sustituidos por estos cargos. Y presenta como la prueba definitiva, no nada que esté en nuestra hoja, sino lo único que está en la suya, que es santidad y justicia perfecta. ¿Cómo te sentirías en ese momento? Después de que todo se ha acabado para ti, para toda la eternidad, aparece alguien y dice: no, eso ya está pagado. Esta es su verdadera lista ahora. Una lista en blanco. Una lista que ha cambiado completamente todos los cargos para sentenciar al infierno, los cargos terribles, por mi justicia perfecta. Eso es la justificación por la fe. Exactamente eso es lo que hizo Jesús por nosotros. La justificación por la fe de la que está hablando Pablo no es sencillamente una doctrina teológica, que lo es, muy importante. Es una manera de enfrentar la vida. Son buenas noticias que cambian nuestra existencia, nuestra manera de ver el mundo, nuestra esperanza para el futuro. La doctrina de la justificación por la fe es esa doctrina que lo cambia absolutamente todo. Y esto es lo que está haciendo Pablo a partir de ahora. Él ya ha presentado la justificación por la fe y la ha estado explicando de diferentes maneras, pero ahora va a empezar a hablar de esto que significa para nosotros. ¿De qué manera podemos empezar a vivir en la vida real esta doctrina tan importante? Así que vamos a leer capítulo 4, primeros 12 versículos del libro de la epístola de Pablo a los romanos. Dice así: ¿qué diremos entonces? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree a aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre, a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, aun cuando era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Vamos a orar. Señor, te pido que tú nos abras la mente, que tú nos ayudes a entender un poco más acerca de la doctrina de la justificación por la fe, esta doctrina tan preciosa, esta que es la base de nuestra salvación, la base de nuestra existencia como hijos tuyos. Y que tú nos ayudes a que esto impacte nuestras vidas y que tomemos buenas decisiones en base a esto, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente, abre la mente de todos los que estamos aquí, para poder aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y vivir como que Él es nuestro Señor. Te lo pido en su precioso nombre. Amén. Pues, esto. Vale, he puesto los dos. Vale, no pasa nada.
Vamos a ver algo que Pablo hace desde el principio y quizá nos llame un poco la atención. Y es que os decía que Pablo quiere ponerse un poco más práctico en cuanto a la doctrina de la justificación por la fe. Pero lo primero que hace es apelar a Abraham. ¿Qué es lo que dice el primer versículo? Dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Por qué Pablo de repente se pone a hablar de Abraham? Pablo estaba hablando de Jesús, Pablo estaba hablando de la justificación por la fe. ¿A santo de qué se pone Pablo a hablar de Abraham? Pues recordáis que el público principal al que él está hablando en este principio son judíos. Él está hablando a una iglesia, pero específicamente él está hablando y está haciendo preguntas en relación a los judíos. Así que para un judío que de repente está escuchando esta doctrina de Pablo y está así un poco arqueando la ceja y no está muy claro qué está diciendo este señor, esto no lo veo, esto no es lo que me han enseñado a mí en la escuela rabínica, esto no es lo que a mí me ha enseñado mi padre en cuanto a lo que dice el Antiguo Testamento, ¿qué está diciendo este señor? Pues es vital que Pablo apele a alguien como Abraham, como un testigo. Pablo recordáis, está presentando todo esto como un juicio, ¿no? Entonces, él llama al gran testigo del judaísmo, Abraham. ¿Por qué apela a Abraham? Pues, lo primero, ¿qué es Abraham para los judíos? Es el gran patriarca, es el padre de la nación. Si Pablo puede demostrar que Abraham está de su parte, caso cerrado, ya está. O sea, tengo el testigo de los testigos. Si Abraham está de mi lado, se acabó. Ahora, si Abraham no está de mi lado, si Abraham está dando la razón a los que no creen en la justificación por la fe, está todo terminado. Entonces Pablo comienza con estas preguntas que él lanza, diciendo, entonces, ¿qué pasa con Abraham? ¿Fue Abraham justificado según la carne o fue Abraham justificado según la fe? ¿Y cuál es la respuesta que da Pablo? Pues enseguida él responde a la respuesta. Dice, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. En los versículos del 27 al 31 del capítulo 3, fíjate lo que dice. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Esta es la conclusión a la que llega Pablo. Si de repente Abraham ha sido justificado no por las obras, no por la fe, sino por las obras, tiene de qué jactarse. Pablo no tiene razón. Su argumento queda deslegitimado. Jaque mate, se acabó. Si Pablo apela a Abraham y Abraham le da la razón, triunfo por todo lo alto. Si Pablo apela a Abraham y Abraham tiene de qué jactarse, como Pablo está diciendo que no puede hacer alguien delante de Dios, pues mira, Pablo, jubílate o algo, ¿no? Dedícate a hacer tiendas de campaña porque no, tío. Y Pablo enseguida responde, dice, si esto es así, él tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Abraham no puede, de ninguna manera, ni siquiera Abraham, el padre de la nación judía, puede obtener nada delante de Dios por sus propios méritos. Absolutamente nada. Además, Abraham es una figura clave en el Antiguo Testamento. Abraham es una figura esencial en la historia de la salvación. ¿Recordáis que una de las cosas que hace Mateo, que es el que escribió el Evangelio a los judíos, al principio de todo, es demostrar que Jesús viene de Abraham, que Jesús está enlazado, que Jesús es el nuevo Abraham? Por lo tanto, no solamente para la idea de los judíos como que es el padre de la nación judía, sino además como que es una pieza clave de la salvación. En todos los sentidos que se pueda pensar, para un judío, si Abraham le da la razón a Pablo, mira, que se calle todo el mundo. Así que Pablo se dispone a probar, por medio del ejemplo, por medio de llamar al testigo Abraham, que la justificación por la fe es suficiente y necesaria para estar en buena posición con Dios. En cuanto a nuestra posición vertical, en cuanto a quiénes somos delante de Dios, lo vital, lo básico, lo único, necesario y absolutamente necesario, lo que si lo hay, hay todo, y si no lo hay, no hay nada,
es la justificación por la fe. Y se dispone a probarlo por medio de Abraham. ¿Cómo hace esto Pablo? Pues, fíjate, Pablo cita un texto. Dice versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Vamos a ver qué es lo que dice la ley, la Torá, ¿no? Los libros de Moisés. Estamos en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estamos en el capítulo 15 del libro de Génesis. Mira, aquí tengo un poco un resumen de la historia de Abraham, ¿vale? Algunas de las cosas, de los eventos de los que Pablo habla y que eran importantes para los judíos, y vamos a ponerlo un poco en su contexto y en su cronología apropiada. Para Pablo es muy importante la cronología, ¿vale? Ayer, por ejemplo, estaba hablando con los jóvenes y una de las cosas que estaba diciendo es que Dios es un Dios que se ha metido en la historia. Es importante que Dios se haya metido en la historia y que miremos los hechos. Y aquí vemos cómo Dios se revela por medio de la historia de Abraham. La Biblia no es un libro difuso de espiritualidad sentimental y ya está. Es un libro que tiene sus raíces, que tiene su base en la historia, en la ciencia, en la realidad. Es verdad, ¿vale? Entonces, Pablo hace una cronología, o Pablo, mejor dicho, basa su teología en una cronología. Y vamos a ver cuál es esa cronología, ¿vale? Número 1, Génesis 12, del 1 al 3. Este es el gran llamamiento de Abraham. Todos lo conocemos, ¿verdad? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y vete a la tierra que yo te mostraré. Y yo te bendeciré y te daré y haré de ti una nación y bendeciré a los que te bendigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, Dios llama a Abraham estando en una tierra lejana, estando en Mesopotamia. Y de allí le llama y le saca de su familia y de su tierra para llevarle a otro sitio, ¿vale? Este es el llamamiento de Dios a Abraham. Cuando esto ocurrió, Abraham tenía 75 años. No le llama así un chaval, ¿no? ¿Quién aquí tiene más de 75 años? Estás a tiempo todavía. Ánimo, estás a tiempo. Número 2. Génesis, capítulo 15. Después de que Dios le haya hecho estas promesas e hizo este llamamiento a Abraham, Abraham salió de su tierra, estuvo un tiempo en Harán con su padre, que está más o menos al sureste de lo que hoy es Turquía, ¿no? Y luego bajó y llegó hasta la tierra de Israel, ¿no? Hasta la tierra prometida. Y allí estuvo, y allí estaba él como un nómada viviendo en la tierra que Dios le había prometido. Y él sabía que Dios le había hecho muchas promesas. Dios le había prometido esa tierra, y esa tierra no era suya. Él sabía que Dios le había prometido que haría de él una nación, que haría de él bendición para todas las familias de la tierra, pero había algo esencial que faltaba para que Dios pudiera cumplir esa promesa. ¿Qué faltaba? Un niño, ¿no? Si no hay hijo, pues ¿qué naciones? ¿Qué me estás contando? ¿Descendencia? ¿Qué voy a conquistar la tierra? Soy un viejo yo solo y mi mujer. Es que no podemos, de ninguna manera. Pues Dios en ese momento se le apareció y renueva su promesa. Y renueva su promesa prometiéndole específicamente: no vas a tener esta tierra por medio de alguien que tú adoptes, por medio de tu esclavo, o por medio de cualquier otro hijo que no sea un hijo legítimo tuyo y de tu mujer Sara. Este va a ser tu descendiente. Yo voy a hacer un milagro y te voy a dar un descendiente. Dice de versículos 4 a 6 de Génesis 15: pero he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será su esclavo, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y aquí viene lo que dice Pablo: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Fíjate que no es sencillamente una promesa en la que Abraham cree. El hecho de que Abraham crea que Dios le va a dar un descendiente es que Abraham está creyendo en todas las promesas que Dios le ha hecho. Porque la pieza del descendiente era la clave para que se pudieran cumplir todas las promesas, ¿entiendes? No es que Abraham esté creyendo solamente en una, él está creyendo a Dios. Está creyendo las palabras, las promesas que Dios le había hecho. Y por lo tanto, dice aquí: Dios
se lo contó por justicia, ¿vale? Quedaos con esto. Vamos a seguir con la historia de Abraham y luego ya veremos en qué manera esto encaja en el argumento de Pablo. Siguiente paso. Génesis capítulo 17, ¿vale? Para Génesis capítulo 17 habían pasado ya 24 años, Abraham tenía 99 años, ¿vale? Habían pasado 24 años desde que Dios llamara a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Y Dios en este capítulo le da más detalles acerca de su... por cierto, antes de que se me olvide, en Génesis 15 es importante, Dios hace un pacto con Abraham, ¿vale? Hace un pacto con él. Génesis 17, Dios le da más detalles de las promesas y le dice algunas cosas más, como por ejemplo, que saldrían naciones de él. Madre mía, ¿no? Qué cosa tan espectacular. Y dice versículo 7, Génesis 17, 7, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Será un pacto perpetuo, que irá a través de las generaciones, ¿vale? No se quedará solamente con Abraham. Por pacto eterno, dice Dios, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Este es mi pacto que guardaréis. Fíjate, ya había hecho el pacto, pero ahora le dice, aquí viene, entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será circuncidado. Esta es la señal del pacto. El pacto en sí se hizo en el capítulo 15, ¿entiendes? Pero en el capítulo 17 Dios le dice a Abraham, lo que vosotros os compete, tenéis que hacer que este pacto esté presente, no solamente en vuestras mentes, sino también tener un recordatorio físico en vuestros cuerpos. Todos los varones de entre vosotros seréis circuncidados, ¿vale? Para tener bien claro, yo lo voy a tener claro, tenéis que tenerlo también vosotros, que formáis parte del pacto de Dios, y que yo soy vuestro Dios, y vosotros sois mi pueblo, ¿entiendes? Capítulo 17, 24 años después de que Dios llamara a Abraham. Y a partir de aquí, el último paso es Génesis 22. ¿Qué pasa en Génesis 22? Que Dios pone a prueba a Abraham. Finalmente Dios le ha dado al hijo, el hijo precioso, en su vejez. Allí los dos abueletes, que no eran abueletes, que eran papás, ¿no? Pero abueletes, imagínate. Que estamos hablando de centenarios. Con su bebé, mirándolo, ¡ay, se le cae la baba, ay, qué bonito! Y tal. Bueno, Isaac había crecido, ya estaba un poco crecidito, ¿no? Tenía, pues, probablemente entre 13, 15 años, una cosa así. Abraham tenía entre 112 y 120 años ya, ¿vale? Y Dios le dice, mira, ¿ves este hijo tuyo tan precioso, el cumplimiento de todas las promesas que yo te he hecho? ¡Qué guapo, qué bonito! Ahora quiero que vayas y lo sacrifiques. Y junto con él, que sacrifiques todas las promesas que yo te he dado. ¿Y sabes qué hace Abraham? Madruga para ir y sacrificar a su hijo, al cumplimiento de todas sus promesas. Increíble, ¿no? ¿Qué? Este examen final que Dios le puso a Abraham lo aprobó con sobresaliente, matrícula de honor, magna cum laude, ¿no? ¿Cómo interpretaban esto los judíos? Los judíos interpretaban esto diciendo que Abraham es el padre de la obediencia. Fíjate cómo obedeció Abraham. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué cosa! Para los que no lo sabéis, finalmente Dios le dice, no lo mates, y no lo mata, ¿vale? Para que no os asustéis. Y al final no lo mata, ¿vale? Y vive el niño. Pero Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, y esa era la clave de todo esto, ¿eh? Y entonces los judíos decían, madre mía, sí, nosotros somos hijos de este Abraham, el padre de la obediencia, el que recibió la orden de Dios y va y la cumple. ¡Qué maravilla! Así que traza una línea entre el pacto de Dios y la obediencia de Abraham. Abraham es el que obedece el pacto de Dios, él es el padre de la obediencia. Y el argumento de Pablo es bastante diferente. Él usa este argumento cronológico que hemos estado viendo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pues mira, Dios promete algo a Abraham, Dios hace un pacto con Abraham, hasta ahora Abraham no ha hecho nada. Lo único que hace Abraham, capítulo 17, es que, como él cita aquí, cree
a Dios. Capítulo 15, perdón. Y Dios se lo cuenta como justicia. Abraham cree a Dios. Por lo tanto, Abraham creyó a Dios y Dios se lo contó por justicia, estando circuncidado o sin estar circuncidado. ¿Había ya obedecido Dios a Abraham cuando Dios le contó por justicia su fe? ¿Cuándo se circuncidó? En el Génesis 17. ¿Cuándo demostró su obediencia? En Génesis 22. Después. Cuando Dios le concedió la justicia, le acreditó la fe por justicia a Abraham ni se había circuncidado ni había demostrado su obediencia. Dios le justificó a pesar de lo que Abraham hacía y no por lo que Abraham hacía. Dios le justificó antes de que Abraham obedeciera y no a raíz de que Abraham obedeciera. ¿Entiendes? El énfasis es muy diferente de donde lo ponen los judíos y donde lo pone Pablo. Así que Pablo dice que la respuesta de Abraham a la promesa divina fue la base de su justicia. Ahora, dice, ¿qué significa esto de que cuando en lo que Dios le dice, que le cuenta, la fe de Abraham le fue contado por justicia? ¿Qué significa que cuente por justicia? Pues esto es una expresión en el hebreo, en el griego no se ve tanto, pero en el original en hebreo se ve bastante mejor, que es algo que Dios pone en su cuenta, algo que a Él no le pertenece intrínsecamente. No es algo que Dios te lo acredita porque tú te lo has ganado y te lo pone en tu libro de cuentas. No, es algo que Dios te pone en tu libro de cuentas a pesar de que tú no lo mereces. No lo has ganado. Esto es algo importantísimo. Cuando Abraham creyó a Dios, Dios le puso en una posición de justicia que Abraham no merecía. Pero Dios se lo puso. Dios le puso ahí. ¿Entiendes? Y versículos 4 y 5 nos hablan un poco de qué significa este hecho de contar por justicia, ¿no? Abunda un poco más en esto. Fíjate, pone una comparación que todos entendemos perfectamente. Versículo 4, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Yo recuerdo, estando un tiempo que estuve trabajando en Salamanca, como camarero en una caseta de las fiestas, ¿no? Y entonces, me acuerdo que después de que terminó todo y tal, viene el jefe y nos reunió a los trabajadores y nos estuvo dando una charla acerca de por qué él era muy buen jefe porque nos pagaba. Y diciendo, pues, fíjate, todo lo que os estoy pagando como a hombres. Y tal, un poco como os estoy haciendo un favor por pagaros. ¿Cuánto dinero te hemos hecho ganar a ti? ¿Cómo? ¿Lo que hemos trabajado? ¿Cómo? O sea, tú nos estás haciendo a nosotros un favor por pagarnos por nuestro trabajo. Vamos, faltaría más. Si yo trabajo, yo merezco que tú me pagues. Como dijo Jesús, el obrero es digno de su salario. No es un favor que te hace el jefe. Está bien que el jefe, y es de agradecer que el jefe te conceda, te dé un trabajo, ¿no? Y que te contrate a ti en lugar de al otro que está en la cola, ¿no? Eso sí, le puedes decir, gracias por haberme contratado. Pero yo estoy trabajando y merezco que me pagues, ¿eh? Tú no me estás haciendo ningún favor por pagarme. Tú me estás dando lo que me corresponde, lo que es mío. Así que Dios está diciendo, esto así no funciona, o Pablo está diciendo, así no funciona con Dios, ¿eh? Con Dios no funciona que yo hago cosas y Dios me debe a mí. Dios no me debe nada. Nada, de nada, de nada. Y el hecho de la justificación por la fe me pone en esta perspectiva. Yo no estoy sirviendo a Dios para que Él me dé. Yo no estoy sirviendo a Dios para acrecentar su deuda para conmigo, para que Él me pague sus bendiciones porque me lo debe, porque Dios no nos debe nada. Así no funciona. Y de hecho, así lo demuestra el hecho de la cronología de Abraham. Dios le dio a Abraham, no en respuesta a lo que Abraham había hecho, sino antes de que Abraham hiciera cualquier cosa. Si alguien debe algo a alguien, es Abraham a Dios. Somos nosotros que nos debemos a Dios. Él no nos debe absolutamente
nada a nosotros. Dios es un Dios que da. Dios es un Dios libre. Y esto muchas veces se nos olvida, ¿eh? Dios da libremente. Gracia significa gratis, regalado. Él nos lo da, no nos lo debe. Nos lo da porque quiere. Y si tú hoy tienes oxígeno para respirar, es porque Dios te lo está regalando, no te lo debe. Y si tú te has levantado por la mañana porque tus músculos han funcionado y tu organismo ha funcionado, y si has bebido agua porque tenías agua, no te lo debía nadie. Dios te lo ha dado porque quiere. Y dice Jesús que Él hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Él es un Dios que da, Él es un Dios misericordioso. Y por lo tanto, esto es algo que tenemos que interiorizar, que meter en nuestras mentes. Aquí lo único que somos, en este sentido, es mendigos que vienen a la puerta del rey a pedir. No merecemos nada, pero Él nos lo da. Porque Él es libre y libremente es bueno. Y libremente es misericordioso. Dice el versículo 5, a cambio, Dios no nos debe nada. Él no nos da porque nos deba. Mas al que no trabaja, Abraham antes de trabajar, antes de cumplir la ley, Dios le dio. Pero cree, esta es la clave, no que se hagan cosas. No cumplir la ley, sino creer. Cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Cómo puedo hacer yo para que Dios acredite en mi haber algo que yo no me he merecido? Para que Dios me dé lo bueno que yo no merezco. Creer. Y si esto es así, aquí Pablo utiliza una expresión un poco extraña. Dios justifica al impío. Justificar al impío. ¿Es Dios injusto al hacer esto? Cuando los reformadores en el siglo XVI se toparon con este texto, aquí había un problema, ¿eh? Ellos dijeron, para intentar explicar esto, que la justificación es un evento diferente a el intentar vivir la vida cristiana. Es algo completamente diferente, es algo único. Fíjate lo que dice Proverbios 17:15. El que justifica al impío, literalmente, ¿no? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Es injusto justificar al impío. Si un juez, lo he dicho muchas veces, si tú tienes a alguien que te ha matado un ser querido y va el juez y te dice, no pasa nada, pelillos a la mar, ¿no? Soy tan buen juez que lo dejo libre, no pasa nada, venga tío, vete a tu casa. Y dices tú, ¿qué? No. Esto dice Dios, esto es abominación a los ojos del Señor. El que lo hace lo paga, hombre. Por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Está diciendo esto Dios? Fíjate que Dios, de hecho, había prometido que no haría esto. Dice Éxodo 23:7, aléjate de la acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. ¿Está Dios haciendo lo que dice a otros que no haga? ¿Está Dios haciendo lo que ha prometido no hacer? Pues, cuando vemos lo que decían, por ejemplo, Lutero, en cuanto a esto, él hablaba de la justicia imputada, y aquí habla de esto específicamente Pablo, de la justicia imputada, del contar por justicia. ¿Qué significa justicia imputada? Justicia imputada significa que la justicia de Dios te es otorgada. Es precisamente esto que estaba diciendo yo al principio, que viene Jesús con su lista blanca, impoluta, y dice, no. Esta ahora es la lista de Miguel Ángel. No esa lista llena de porquería, no. Esta es. Porque Él ha confiado en mí. Lo mío se le imputa a Él. ¿Y por qué lo mío se le imputa a Él? Porque lo de Miguel Ángel se me imputó a mí. Y Cristo ha pagado completamente por cada uno de mis pecados. Si tú estás en Cristo, tu maldad se le ha acreditado a Él
y su justicia se te ha acreditado a ti. ¡Qué intercambio más glorioso! ¿Esto es injusto? Desde luego para Jesús lo fue. Él tuvo que pagar por mi injusticia. ¿Pero qué dice Pablo? Capítulo 3, versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al impío. Dios ha demostrado que es justo al hacerlo. Incluso al justificarnos, al declararnos justos, perfectos, hijos suyos, antes de que nosotros, en efecto, a efectos prácticos, lo seamos. Ahora, esto es peligroso, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, pues si Dios ya me ha justificado, si yo ya soy perfecto para con Dios, aunque yo sigo haciendo lo que me da la gana, pues ¿sabes qué? Voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Y esta es la principal acusación en contra de la justificación por la fe. Si yo sigo viviendo como me da la gana, pues ya está. Dios ya me ha perdonado. Ya está, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, perdonados. Puedo seguir haciendo lo que me da la gana. Pero ¿sabes qué? Es que Dios sí justifica al impío, pero no es lo único que hace. Y esto lo hablará Pablo en los siguientes capítulos. Dios hace más cosas que justificar al impío. Él además envía su Espíritu Santo dentro de nosotros. Él inicia un cambio desde dentro hacia afuera. Él está trabajando por medio de su palabra, por medio de lo que su Espíritu Santo está haciendo dentro de nosotros. Dios, al que ama, al que justifica, empieza un cambio. Y también dice Pablo que el que comenzó su buena obra en nosotros la va a terminar. Él se compromete a terminarlo. Dios no nos deja sencillamente en la posición de justos, pero haciendo lo que nos da la gana. No. Y si seguimos haciendo lo que nos da la gana, a lo mejor es que nunca hemos llegado a esa posición de justos. Porque Dios se compromete personalmente, por medio de la persona del Espíritu Santo, en cambiarnos. Y Él ha prometido que nos va a cambiar. Y necesariamente vamos a cambiar si somos suyos. Pero lo primero que ocurre, lo primero de todo, es un cambio de identidad. Ya no somos impíos, ahora somos justificados. Porque Él justifica, declara inocente al impío, al culpable. Por lo tanto, amigo mío, si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, si tú estás en Cristo, ahora eres santo. No necesitas que lo decida un colegio cardenalicio de abueletes en Roma, ¿no? Dios lo ha decidido en el mismo instante en el que tú has puesto su fe en Él. Eres santo. Eres hijo de Dios. Así que el reto ahora está en vivir a la altura de esto. ¿Sabes? Me estoy enrollando. ¿Sabes? No solamente cita como testigo aquí Pablo a Abraham, también llama a David. Versículos 6 al 8, Pablo cita el Salmo 32, versículos del 1 al 2. ¿Y qué es lo que dice David? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¡Qué felicidad! Aquella persona a quien Dios no ha tomado en cuenta lo que hace, sino que le ha perdonado aparte de lo que hace. Otro gran testigo que Pablo llama. Si Mateo estaba interesándose al principio de su libro en la genealogía de Jesús, él lo conectaba. ¿Con quién? Con Abraham, número 1, como ha hecho Pablo, y número 2, con David. Las dos figuras clave del Antiguo Testamento. Abraham y David, aquí las trae a la palestra Pablo para citarlas como testigos. ¿Y qué es lo que dice acerca de David? Los felices, los bienaventurados, no son aquellos que han obligado a Dios a hacer lo que ellos quieren que Dios haga. No son aquellos que son muy obedientes, tan obedientes que le tuercen la mano a Dios para que Dios los bendiga, porque Dios les debe. No, sino aquellos que, aunque no lo merecen, porque de hecho no lo merecen, Dios les perdona sus pecados, no toma en cuenta sus crímenes. Qué bienaventurado es esta persona que ha sido salvada por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. La justificación por la fe también la vemos en David. Así que lo que está diciendo Pablo por activa y por pasiva es, señores, esto es lo que dice
el Antiguo Testamento, esto es lo que hace Dios. Desde el principio Dios ha estado metido en este negocio, la justificación por la fe. Esto ha sido lo que Dios ha hecho desde el principio. Así que la justificación por la fe es suficiente y necesaria para tener una correcta posición con Dios, para entender qué es lo que, quiénes somos delante de Dios. Pero también, a partir del versículo 9, Pablo dice que es suficiente y necesaria para estar en una buena posición con los demás, no solamente verticalmente, también horizontalmente. Y aquí Pablo empieza a tener una conversación acerca de lo que, de quién es padre Abraham. ¿Qué significa esto de ser hijo de Abraham? Y Pablo comienza diciendo, hablando de una bendición, ¿es pues esta bendición solo para los circuncisos, es decir, solo para los judíos, o también para los incircuncisos? ¿Cuál es esta bendición? Pues de la que acaba de hablar, el perdón de pecados, de lo que hablaba David. ¿Esta bendición, Dios perdona solamente a los judíos, o perdona también a los no judíos? Pues venga, Pablo vuelve otra vez, y vuelve otra vez al ejemplo de Abraham, ¿no? A Abraham, vuelve a citar otra vez, la fe le fue contada por justicia. Ahora, ¿cuándo le fue contada por justicia la fe? Pues aquí. Pablo vuelve a la prueba cronológica. ¿Cuándo le fue contada la justicia por fe? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Antes de la circuncisión. Cuando Dios le acreditó su fe por justicia, ¿Abraham ya había sido circuncidado? Si consideramos circuncisión como ser judío, ¿Abraham era judío? Ahí va. O sea que Dios justificó por la fe a Abraham, salvó a Abraham cuando técnicamente no era judío. No me digas estas cosas. Pues es exactamente lo que sucede. ¿Entiendes? Esto es un escándalo. Esto es un escándalo por todo lo alto. Pero además, Pablo no solamente da la prueba cronológica, además da una prueba teológica. ¿Cómo lo hace? Dando una definición de lo que significa circuncisión, ¿vale? ¿Qué significa circuncisión? Versículo 11. Recibió la señal de la circuncisión. Aquí va lo que significa circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. Eso es la circuncisión. Es decir, la circuncisión no es la base de la justificación. Dios no salvó a Abraham por su circuncisión. Ya hemos visto que de hecho lo hizo antes. Entonces, ¿qué fue la circuncisión? La circuncisión fue un sello a esto que Dios ya había hecho. La circuncisión no fue la razón por la que Dios justificó a Abraham, sino que vino a raíz de que Dios justificara a Abraham. Fue una señal, una muestra de que Abraham ya había sido circuncidado, ¿vale? No es exactamente igual el paralelismo, pero en un sentido, en cierto sentido, es como el bautismo. El bautismo no es la razón de que alguien sea salvo. Tú nunca vas a ser salvo por bautizarte en la vida, aunque te bautices con agua del Jordán y santificado por el Papa y por los 12 apóstoles. No vas a ser salvo por eso. Tú vas a ser salvo por poner tu fe en Jesucristo, y el bautismo es un sello, es una prueba, es una evidencia de que tú has sido salvo, ¿entiendes? Es lo mismo la circuncisión. Así que, por lo tanto, Abraham es el padre de los creyentes, de los que han puesto su fe en Dios, en Cristo, aunque no hayan sido circuncidados, porque ese fue el caso de Abraham. Abraham fue justificado por la fe sin ser circuncidado. Ese es el caso de Abraham. Así que todos estos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, aunque no seamos judíos, somos hijos de Abraham. Pero también Abraham es padre de todos aquellos que se han circuncidado como muestra o como sello de que han puesto su confianza en Jesús. ¿Entiendes? Así que, ¿un judío puede ser salvo? Pues claro que sí. Debería serlo. Si no es salvo, dice aquí Pablo, no es judío. Abraham es padre de todos aquellos que, además de tener la circuncisión no salva, ¿vale? Además de tener la circuncisión, siguen los pasos de Abraham en cuanto a la fe. Así que, ¿cuál es la clave?
la clave para ser hijos de Abraham, la clave para ser hijos de Dios. La clave es poner nuestra confianza en Dios. Poner nuestra confianza en la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús. Así que ya en la iglesia primitiva, igual ahora, no tenemos que circuncidarnos para ser salvos. Gracias a Dios, ¿no? Lo que Dios ha hecho no es que nosotros tengamos que obrar, hacer, obedecer, cumplir para ser salvos, sino solamente confiar en el que da libremente la salvación. A los gentiles se nos ha abierto la puerta. Aunque no éramos del pueblo de Dios, se nos ha injertado dentro del pueblo de Dios. Así que es la fe lo que capacita tanto a gentiles como a judíos para ser hijos de Abraham en plano de igualdad. Y este es un principio que vemos por toda la Biblia. Decíamos de dos cosas. Es suficiente y necesaria para nuestra buena posición con Dios, pero también para nuestra buena posición con los demás. Y es que Dios no es el Dios de los judíos, sencillamente. Gálatas 3, 26 a 29 dice: porque todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, como está aquí diciendo Pablo, herederos según la promesa. Con la fe en Cristo todas nuestras distinciones han caído. Todos los motivos de disputa entre nosotros han caído. Y aquí estamos una iglesia que somos un buen ejemplo de esto, ¿verdad? De un montón de países, de varios continentes, de diferentes idiomas. Y aquí estamos. Y somos hermanos. Y somos iguales, salvados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho caer todas las diferencias entre nosotros. Diferencias socioeconómicas, diferencias políticas, diferencias del tono de piel, diferencias de cualquier tipo. Nuestro Dios lo ha volatilizado. En este tiempo de aceptación en el que vivimos, ¿no? Y de que no queremos hacer sentir de menos a nadie. Nuestra iglesia es el perfecto ejemplo, en el mejor sentido de todos, de esto. Nuestra iglesia debería serlo, desde luego. Y deberíamos intentar salir de la comodidad de estar solamente con los que son quizá de mi país o con los que me entiendo mejor, para poder aceptar y poder abrazar el hecho de que somos familia, como decía aquí Pablo, somos uno en Cristo. Pero no solamente en cuanto a cosas socioeconómicas, también, por ejemplo, en cuanto a barreras del corazón. ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar? Dios ha hecho caer esta barrera también. Por medio del perdón que Él nos ha dado en Jesucristo, ¿qué razón tenemos nosotros para no perdonar? ¿Hay alguien con quien te tengas que reconciliar? ¿Hay alguna barrera que tengas tú activamente que destruir? Esto es lo que significa la justificación por la fe. Nos pone también en una correcta situación con los demás. Y si Dios ha hecho todo para poder estar a bien con nosotros, dando el primer paso y dando libremente, ¿qué razón tengo yo para no dar libremente? Para reconciliarme con los demás, para estar a bien con las personas a las que tengo que dar perdón, igual que yo he recibido perdón. Así que el ánimo que quiero darnos a todos en esta mañana es que vayamos y seamos embajadores de Cristo de esta gran verdad. Dar gratuitamente, como dijo Jesús a sus apóstoles: ¿de gracia habéis recibido? Dad de gracia. Si estamos aquí hablando de que yo no quiero ser un pringao y dar sin recibir nada a cambio, aquí el pringao número 1 de la historia se llama Jesucristo, que dio y se dio por alguien como yo, ingrato y pecador. Pero aunque parezca que no, Él sigue cambiando. Él sigue actuando dentro de mi corazón. Y lo mismo dentro de tu corazón si tú has puesto tu confianza en Cristo. Seamos de los que son reflejos de Cristo, de los que van y perdonan, de los que van y hablan a las personas que no le importan a nadie, a los oprimidos, a los que no tienen nada que ofrecer, a esos, ir y darles la gran noticia de que podemos ser salvos en Cristo, aunque no lo merezcamos, aunque no
podamos hacer nada para ganarlo, aunque no encajemos, aunque seamos de la manera que seamos. Él nos acepta, así que nosotros también tenemos que aceptar y ofrecer esta misericordia de la misma manera que Dios lo hizo con nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Jesucristo, gracias por tu amor, por tu bondad hacia nosotros, Señor. Te pido que tú nos ayudes a poder ser embajadores tuyos, a poder aceptar esta realidad, a poder abrazar la justificación por la fe, celebrarlo humildemente, sabiendo que no merecemos nada delante de ti, que tú eres el que lo ha hecho todo, y de esta manera vivir, dándonos a los demás, Señor. Bendito sea tu Hijo Jesucristo. Gracias por su sacrificio. Te ruego por cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Él, que tú lo hagas, que tú cambies su corazón por medio de tu Espíritu Santo y que clamen a Cristo para que sean salvos en el día de hoy. Te lo pido en el precioso, glorioso, amantísimo nombre de Jesucristo.